La era de gobiernos progresistas que lograron sacar a millones de personas de la pobreza atraviesa momentos difíciles. El triunfo de Macri en Argentina, de Piñera en Chile, el golpe de Estado en Brasil, el asedio a la hermana República Bolivariana de Venezuela y en el Ecuador, por supuesto, la apostasía de Moreno. Los tiempos ciertamente han dejado de ser amables. De alguna manera, todos somos hijos de un tiempo histórico. Si somos hijos de un tiempo, tenemos entonces que asumir los desafíos de este tiempo. Así como a finales del siglo XIX se planteó con fuerza la cuestión obrera, así también hoy se presentan ante nosotros nuevos desafíos. Desafíos que exigen a la gente común, a la gente decente, irrumpir en el debate público, entendiendo que la política somos sobre todo nosotros mismos. Nosotros buscando lo que nos niegan, unas condiciones de vida dignas. Nosotros reclamando el derecho de estar y participar. Nosotros queriendo vivir en armonía con nuestros pares. Nosotros, en suma, queriendo ser felices. Hoy renacen con fuerza los viejos monopolios de la comunicación, controlando inclusive los medios públicos y a través de ellos configurando las identidades políticas de la gente de a pie, haciéndolas funcionar a sus intereses de clase. En nombre de nuevos pluralismos se cierran los espacios de quienes pensamos distinto y se censuran todas aquellas críticas que no comulgan con el discurso del Dios mercado. Desde la sociedad civil constatamos con horror que todo el mundo se declara enemigo de las ideologías. El discurso de la posmodernidad se ha afincado en nuestras cabezas para arrebatarnos nuestro sentido crítico, para adentrarnos en la cultura de la indiferencia y de la apatía. Asistimos perplejos a una verdadera democracia ocular, porque no basta con solo mirar y criticar la realidad. Se trata de organizar la rabia, de gestionar nuestra dosis de indignación cotidiana, disputando el sentido común, recuperando nuestra memoria histórica, reivindicando en suma la lucha de nuestros pueblos. Desde los 500 años de resistencia indígena, los montoneros alfaristas y las cruces sobre el agua de nuestros hermanos obreros, hasta los forajidos que labraron el camino para una década de transformaciones profundas en el Ecuador. En medio de esta tormenta nace la colmena crítica, una ruta hacia la esperanza, una gran caja de herramientas para la acción, que, como diría Monedero, nos invita a salir de las habitaciones de la academia para bajar a la calle, donde la gente decente camina su vida, que quiere ayudar a salir del marasmo en el que nos han metido, que entregue alguna luz para que todas y todos los que sospechan sepan que su recelo tiene mucho fundamento. Nacimos sin otro interés que no sea romper el cerco mediático, enriquecer el debate y la discusión política. Para pensar juntos la defensa de lo común, le declaramos la guerra a la indiferencia y al cinismo frente a los graves problemas que aquejan a nuestro país. No somos pensados, pensamos. No somos hablados, hablamos. Con la artillería del pensamiento construiremos hegemonía, a través de una comunicación liberadora y transformadora que responda a un único poder, el poder popular. No será fácil, pero tampoco esperamos algo distinto. Aunque sean muchas nuestras limitaciones, tenemos una ventaja: somos libres. Nos debemos solo a nuestros principios y a las convicciones compartidas, profundamente progresistas. En la colmena y ruta crítica todos somos hermanas y hermanos, dirigentes y dirigidos, nacidos de la misma madre que es la patria ecuatoriana y latinoamericana. Somos la antítesis de los medios de comunicación mercantilistas, en donde las decisiones las toma el dueño de la empresa y no los miles de trabajadores de la comunicación que entregan su tiempo y vida en el trabajo. Por todo esto, compañeros y compañeras, queremos ser la voz de la gente que se llena de coraje y dice que no cuando lo fácil es decir que sí. La que se desespera porque se siente cansada y no entiende qué hemos hecho para merecernos todo esto. Así como hace más de 100 años el ferrocarril de Alfaro unificó al Ecuador, la colmena y ruta crítica se unen para ser la voz del pueblo que ha decidido resistir y vencer. Muchas gracias. Yo lo que he querido participar en esta ocasión es para reflexionar con ustedes de dos temas que me parecen importantes en este momento
y tiene que ver fundamentalmente con algo que está ocurriendo en estos tiempos y que pasa porque llevamos más de un año, un poquito más de un año, para entendernos mejor de posverdad, pospolítica, pero sobre todo de un hinchamiento sin nombre que tiene un solo objetivo y que además me parece que eso es lo más lamentable de todo lo que ocurre en estos momentos, que es borrar la historia, de alguna manera demoler la democracia, porque una democracia sin memoria, sin registro verídico, sin sustentabilidad real de lo que está pasando, pues no se puede avanzar. Y todo esto ocurre evidentemente a favor de unos poderes fácticos, como se los conoce normalmente, cada vez más empoderados que nunca, con una obsesión del poder total. Cuando hablaban hace unos pocos años y meses atrás de totalitarismo, la gente no entendía mucho, pero ahora creo que se entiende mejor cuando se habla del poder total, del control total, de la renovación de la institución, de la reinstitucionalización del Estado, y eso evidentemente sabemos que tiene un nombre y apellido. De todas maneras, aquí hace falta algunas preguntas y ojalá las podamos responder colectivamente. La principal es: ¿por qué ocurre todo esto? ¿Qué pasó para que pasara todo esto? ¿Qué resortes estaban ahí apretados, sueltos, que motivaron que ocurriera todo esto? Y no hablo ni siquiera para defender o atacar al gobierno actual, ni tampoco para defender o atacar al gobierno anterior, sino para entender por qué ocurrió todo esto. La pregunta me parece que es válida para eso. ¿Qué hay de particular en esta situación que podamos entenderla como un fenómeno político muy particular, muy especial y anotado especialmente para la coyuntura y para el momento político del Ecuador? O sea, creo que es una pregunta especial. Y también, por supuesto, en la memoria de todos está algo que da las vueltas, y es: ¿qué hubiese pasado si todo esto que está pasando hubiese sido posible con Guillermo Lasso? ¿Cuál habría sido el rol de Guillermo Lasso en esta coyuntura? ¿Se habrían comportado de otra manera los medios, los analistas, ciertos políticos, si Lasso ejercía la presidencia con todo lo que eso significaba? Evidentemente que ahí hay unas dudas que nos nacen, que laten, pero yo quisiera, sobre todo en esta primera parte, como digo, tratar este asunto de lo que se está viviendo, caracterizado como la posverdad o la pospolítica. Yo no soy muy partidario de la posverdad, aquí la posverdad es una mentira, no hay que darle vueltas al asunto, pero para entendernos de toda esta lógica que se ha planteado, lo podría decir. Yo diría que hay algunas mentiras que se han ido construyendo, pero ahora ya resulta que están en el imaginario nacional con unas verdades absolutas que ninguno de los que estamos aquí, de los panelistas, si en este momento va a un medio de comunicación y la señala, podría argumentar que eso es una falsedad. ¿Por qué? Me refiero, por ejemplo, a 10 cosas que resumieron fundamentalmente. No hay ahorro, el Ecuador perdió el ahorro, es decir, este país es como una familia que deja de ahorrar, que tiene plata, es decir, ese elemento es fundamental. No hay ahorro en el país, está instaurado como una verdad, sabiendo todos, además de que eso no es así. El gasto público es exacerbado, exagerado, es derroche del gasto público, y las pruebas, los datos, no de Ecuador, sino del Banco Mundial, de la CEPAL, indican todo lo contrario. Hay un incremento inusitado de las instituciones y por lo tanto la política es reducirlas, desaparecerlas, fundirlas en otros casos, y por supuesto eso es absolutamente grave, y ahí hay cifras para eso. El incremento de servidores públicos, parecería que se incrementaron los servidores públicos exageradamente, y por lo tanto este país vive prácticamente solamente de los servidores públicos. El país está impuesto solamente para los servidores públicos, y los servidores públicos por supuesto son pipones, son vagos, son mediocres, corruptos, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, como la cuarta verdad instaurada. El crecimiento de la economía no ocurrió, vivimos la peor crisis de la historia, el país está quebrado, eso es lo que se dice normalmente. Si ustedes escuchan a la señora Yaneli Nostroza, a los Moscani y demás, prácticamente hacen sus análisis, hacen sus presupuestos periodísticos, elaboran sus agendas periodísticas a partir de que el país está quebrado y no hay crecimiento de la economía. Pero, ahí están las cifras, el año pasado el país creció el 3%. Una cosa que es muy preocupante, porque ya parecería que es un tópico atornillado que está dando las vueltas alrededor de esto, y es que el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está quebrado. Correa y su gobierno, las autoridades, los administradores,
Incluso el propio administrador del GIES, el último administrador, sigue en el gobierno, pero se plantea que el GIES está quebrado. Lo otro que ya ha sido un lugar común, una reiterada cantaleta, es que existen altos impuestos exagerados, impuestos del Ecuador, el país está endeudado, el gran gasto en la publicidad del aparato de propaganda del correísmo significó un gasto extraordinario, es una verdad instaurada. Cuando uno revisa los presupuestos, evidentemente eso no solamente es exagerado y falso, sino que además se construye a partir de una necesidad muy clara, y es que trasladarle del Estado a las agencias de publicidad a los particulares es el propósito fundamental. Y una cosa que han reiterado algunos, quizás como un elemento más teórico, político, que se va desarrollando de una manera bastante perversa, y es que el éxito de la Revolución Ciudadana, si tuvo éxito, o la corrupción como ejemplo de esto, solamente se dio y existió porque había muy buenos precios del petróleo. Es decir, el éxito pasó solamente por ahí, y la pregunta que uno sería es: si ahora que tenemos petróleo de por encima de $70, ¿qué está pasando? Entonces quisiera plantearles eso y decirles que en el caso concreto de la recaudación, por ejemplo, de impuestos, subió prácticamente más de 3,7 veces en el gobierno pasado. Es decir, la recaudación hubo, es decir, no había ingreso, no había la existencia de la obra. El otro elemento, en el caso de la publicidad y la propaganda, el presupuesto general del Estado el año 2007 era el 0,5% del presupuesto general del Estado, y el 2015 bajó al 0,11% y el 14 al 0,22%, no tengo las cifras del 2016, y eso es falso. La situación actual del Seguro Social, los ingresos anuales son más de $6.300 millones y los egresos son $5.600 millones. Hay un dato que es del propio Instituto de Seguridad Social, por lo tanto no podemos hablar de que el seguro está quebrado. El incremento de la nómina de los empleados, cuando se habla mucho del gobierno, no se habla, por ejemplo, del gobierno autónomo descentralizado del municipio de Guayaquil, y sabemos perfectamente que en el 2007 tenían del total de empleados, el año 2007, 2.919, y el año 2014 terminaron con 4.399, pero ahí no se dice absolutamente nada de que el municipio de Guayaquil incrementó o dobló el 50,7% el número de empleados públicos, pero eso no se habla, no se sabe exactamente para qué. El otro tema es el tema del empleo público. El Ecuador ocupa el penúltimo lugar en América Latina del empleo público con respecto a otros países como por ejemplo Venezuela, Argentina, Costa Rica, Panamá, Uruguay, que ocupan los primeros lugares. Y eso evidentemente prueba de que aquí, siendo un país pequeño, todavía el Estado es pequeño y no alcanza a cubrir todas las necesidades que un Estado se nos puede hacer. Y lo otro, como eso que vimos en esta parte de los datos, las entidades públicas creadas entre el 2007 y el 2015 son 41, eliminadas 101 y transformadas o institucionalizadas 103. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que esas mentiras y todo ese conjunto de verdades que se instauran, además generan un estado de ánimo, una conducta política en el Ecuador que lleva a posturas que ya sabemos de qué naturaleza son. Por otro lado, también genera incertidumbre, genera sospecha y al mismo tiempo da a luz a personajes que con ese discurso aparentemente vienen a salvar la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Por eso me parece importante que esta reflexión pase por una consideración especial. Hay una andanada de presupuestos periodísticos, de agendas mediáticas que construyen esta realidad o esta no realidad para justificar las medidas económicas. Pasemos solamente por dos temas fundamentales que han ocurrido en los últimos tiempos y que ya además para muchos gente es sospechoso: el tema de la seguridad de la frontera norte. Evidentemente ahí había una construcción, un constructo político internacional de que el gobierno anterior o ciertas autoridades del gobierno anterior, empezando por el presidente de la República, estaban vinculadas a la SAD. Eso lo han venido construyendo desde el año 2006, no ha parado de hablarse de ese tema. Y ahora, de nuevo, aparece esta realidad, entre comillas, y resulta que lo que ocurre en la frontera es culpa de esas autoridades, de algunas personas que todavía están en el gobierno actual y que por esa razón los problemas, estos graves problemas de la frontera, es culpa del gobierno anterior y este gobierno lo está resolviendo.
¿Y de qué manera lo resuelve? Por supuesto, lo resuelve con ayuda nada más y nada menos que de los Estados Unidos. ¿Y cómo va a resolver Estados Unidos esto? Pues con una instalación de una base militar. Física, no. Ya hay equipos técnicos, informática, cuadros militares que están trabajando y colaborando bajo convenios firmados por el anterior ministro de Defensa, que ahora está en la UNESCO, y con eso prácticamente el tema de la frontera ha desaparecido. No hay ya problemas en la frontera, parece que hemos vivido una gran actitud de paz, que se han resuelto todos los problemas, y por supuesto estamos en estas circunstancias nuevas, ya podemos ir a la frontera, podemos irnos a la playa, etc. Todo eso se ha hecho, y de plano hay 3 periodistas muertos, hay 2 secuestrados que no sabemos si están vivos o no están vivos, 4 militares muertos, pero sobre eso las responsabilidades siguen recayendo sobre las autoridades del gobierno anterior, 2 de ellas que estaban en el gobierno anterior. Esa es la realidad entonces con la que tenemos que jugar a la política. Y el otro tema que sí me parece que es importante considerarlo, pero que de a poco, incluso en las encuestas, va desapareciendo como el tema fundamental, es el famoso tema de la corrupción. Que nadie niega que existió, que nadie niega que ocurrieron casos de corrupción, pero que no constituyen, no son precisamente el factor que explica el gobierno anterior, la década pasada, y el comportamiento social, político y económico del Ecuador en estos últimos 10 años. Y eso además pasa porque deberíamos entender qué está ocurriendo con el tema de la corrupción en esta etapa, en este año, desde el 2017 para acá. Y el año pasado, cuando el gobierno actual asumió, todos nos quedamos como un poco sorprendidos inicialmente de lo que estaba pasando. No comprendíamos hacia dónde iban las decisiones primeras del gobierno. Con el tiempo, la sorpresa fue convirtiéndose en repudio, y ahora hemos pasado del repudio a plantear la necesidad de que deben tomarse acciones desde la sociedad civil que nos permitan ir enfocando, que nos permitan ir denunciando, que nos permitan ir visibilizando los temas que el discurso oficial deliberadamente oculta, invisibiliza. Decía Orlando que en el Ecuador estamos viviendo una especie de enajenación política. Bueno, yo concuerdo con eso, pero no creemos que sea un tema accidental. Es decir, el retorno del neoliberalismo en el Ecuador tiene 2 características particulares de nuestro país. Toda la región han regresado los gobiernos de derecha y neoliberales han asumido los gobiernos en distintos países, en la mayoría de los países de Sudamérica. Y las características han sido variadas. En Brasil, el golpe de Estado contra Dilma; en Argentina, la derrota electoral del candidato peronista; en Chile, la victoria de Piñera; y en Ecuador, lo que los compañeros en la introducción llamaban la apostasía de Moreno, es decir, la renuncia a todo aquello que lo llevó al poder. Y creemos que lo inédito está precisamente en eso, digamos, en asumir una derrota desde la victoria electoral por un lado, y por otro lado la necesidad de un discurso que vacía de contenidos reales a la política. ¿Cómo es esto? Se han tratado, digamos, el discurso oficial pasa por una serie de dimes y diretes que nunca plantea en el centro de la discusión los problemas centrales del país. Lo que no indica de que no se estén tomando decisiones. Se están tomando una serie de decisiones políticas importantes. Ya mencionaba Orlando la designación del representante de las cámaras al Ministerio de Finanzas, implica un viraje hacia las medidas neoliberales en términos de política económica.
el acercamiento o la vocería que hace el embajador de Estados Unidos en Ecuador en medios públicos sobre la política interna y externa del Ecuador, implica un relajamiento de la política soberana que durante los últimos 10 años se vino llevando. Estas cosas que no están en el discurso oficial, pero sí están en la acción concreta del gobierno, son las que de alguna manera a nosotros nos permiten plantear de que la característica inédita que tiene el retorno del capitalismo en el Ecuador tiene que ver con un vaciar de contenidos reales el discurso. Y en la medida de que se vacía de esos recursos, la población no tiene la posibilidad real de discutir sobre los temas que afectan la vida cotidiana de la gente. El discurso político en el Ecuador y en la religión y en el mundo en general siempre tiene algunas características, digamos. Tiene la intención de modelar el pensamiento de la sociedad, tiene la idea de proponer un mundo ideal, por decirlo de alguna manera. Tiene la intención de proponer una forma de convivencia. El discurso político también tiene esas propuestas, las articula a partir de una serie de problemas que identifica de la convivencia, de las cosas reales que van ocurriendo en la vida cotidiana de la gente. El discurso político ha tenido siempre estas características. Cuando en el retorno a la democracia, digamos, las máximas del discurso político eran la democracia y la defensa de los derechos humanos. Con la llegada de Hurtado y Febres Cordero al poder, el viraje planteó el problema de la libertad de empresa como la posibilidad de generar fórmulas efectivas para el desarrollo. Y esas fueron las condiciones en el gobierno de Hurtado para el surgimiento y auge del neoliberalismo en el Ecuador. Entonces, luego vino la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana levantó un discurso que uno lo puede traducir entre, que el presidente Correa lo ponía así en última instancia incluso, que era: frente a sociedades de mercado, nosotros planteamos la construcción de sociedades de mercado. Es decir, el discurso siempre planteó un deber ser de la sociedad. Siempre a partir del discurso político pudimos adherir o disentir con las propuestas que la dirigencia política planteaba. En la coyuntura actual, ese discurso político que digamos, quienes han reposicionado su participación en los procesos de toma de decisión, es un político que es un discurso que ya carece de contenidos conceptuales, que carece de categorías políticas, que carece de conceptos fundamentales. Es un discurso que puede ser el mismo discurso que uno puede encontrar jugando pelota en el bar o tomándose unas cervezas en algún lugar con algunos amigos. Es un discurso relajado que apela a las formas, que abandona el contenido. En ese sentido, el carácter inédito de eso, porque en otros lugares donde el liberalismo ha retornado, se siguen defendiendo las tesis de ajuste estructural, de reducción del Estado, de libre empresa y todas estas cosas que el liberalismo defiende. En el Ecuador eso no ocurre, o sea, no hay una defensa a ultranza de las tesis del neoliberalismo, y eso, en mi manera de ver las cosas, se entiende en la dinámica de lo que el neoliberalismo significó para la gente común y corriente en las dos crisis más grandes que tuvo en el siglo XX este país, que fueron la securitización y el feriado bancario, que finalmente expulsó algo así como 3 millones de ciudadanos del país. En esa medida, creemos nosotros que la serie de iniciativas ciudadanas, que como Ruta Crítica, como La Colmena,
como otra serie de iniciativas que utilizan la tecnología de comunicación para ir visibilizando estos elementos, son alternativas que deben promoverse y deben articularse en la necesidad consciente de posicionar estos elementos que desde el discurso oficial y desde la dirigencia política en general en el Ecuador, de la que está, digamos, de la que tiene la posibilidad de controlar los medios de comunicación masiva, se oculta deliberadamente. Por eso es que creemos que hay que generar una suerte de dinámica de micropoder, donde estos pequeñas formas de comunicación alternativas, como las que he señalado, se van formando y desarrollando en las redes, pero a su vez también tienen la posibilidad de interactuar en el territorio concreto, para ir generando una dinámica activa, una participación activa de la ciudadanía en la perspectiva de ir construyendo una resistencia a un modelo neoliberal que no ha sido abiertamente declarado, ha comenzado ya a transformar para mal todos los avances que en este país se hicieron en los últimos 10 años, indistintamente de que uno pueda reconocer en ese proceso errores que efectivamente lo hubieron, pero que transformó la patria y la transformó con una característica fundamental. Los intereses de los pobres y los excluidos de este país, por primera vez, tal vez desde el triunfo de Alfaro, por primera vez se incluían en la agenda de gobierno de un proceso que duró 10 años en el Ecuador y que permitió transformar no solo la infraestructura de este país, sino la forma en la que la ciudadanía veía la política y veía el desarrollo en el país. Para concluir entonces, quisiera yo terminar diciendo que nos parece desde la Colmena, y entendemos que también de Ruta Crítica, porque precisamente el trabajo que ha venido haciendo Ruta Crítica es venir reflexionando sobre aspectos concretos de este retorno al neoliberalismo. Y desde la Colmena pensamos que este trabajo es un trabajo que tiene una relevancia histórica en este momento, en términos de que el país no retroceda en institucionalidad, que no retroceda en democracia y sobre todo que no retroceda en derechos e inclusión. Muchas gracias. O lo que se podría llamar postcorreísmo, lo que ha pasado después de Correa en el poder, se parece demasiado al precorreísmo. Esa es mi tesis fundamental. Y creo que la voy a dividir en cuatro ejes: izquierda, derecha, presente, futuro. Y sobre eso pues veamos qué reflexiones sacamos. Lo primero, desde la izquierda creo que es necesaria una amplia autocrítica, en realidad. Y creo que esa autocrítica debería hacerse en dos niveles. Un primer nivel es de las conquistas sociales, es decir, hay mucho de lo que se hizo que no se había hecho antes, que el compañero acaba de relevar, Fernando también mencionó, en inversión social y en institucionalización, que creo que hay que ser honestos y reconocer que se ha hecho bien. Incluso hay lapsus en la prensa mercantil de este país, los cuales se atribuyen méritos a Moreno que realmente son tributados, son heredados del gobierno anterior. Creo que hay beneficios sociales que son muy difíciles de perder. No creo que la gente se deje quitar algo tangible que se le ha dado. La gente en ese sentido suele resistir. Si tiene una escuela en un mejor estado que la que tenía antes, tiene un servicio que se prestaba antes que era eficiente y ahora ha mejorado, creo que plantaría cara si se regresa, por ejemplo, un viejo registro civil. Los que recordarán el registro civil pre-Correa, cuando se ponían los dedos en la pared y todo eso, no creo que haya gente que ahora acepte que ese registro civil no va a ser la norma. No creo que mucha gente se rebelaría. Creo que pondría cabreado, mucha gente alrededor también, y probablemente eso no suceda. Hay procesos que son difíciles de revertir. Pero hay una crítica en un segundo nivel que también es importante, y es en el nivel del relato. En ese nivel sí, realmente la izquierda tiene que hacer una mucho mayor reflexión, porque el relato se lo han quitado.
el relato a diferencia de las conquistas sociales, en las cuales es mucho más fácil tener una resistencia porque es algo tangible que una persona ha recibido, un bono, por ejemplo, que luego se lo quiten, o un beneficio de la seguridad social. Piensen en esas cosas que la gente recibe mensualmente o periódicamente y de repente dicen, no, ya no lo tienes. Obviamente eso va a generar una resistencia por parte de quienes lo recibían. El tema del relato es mucho más difícil porque la gente no se apropió de un relato. La gente no se apropió de un relato y eso hay que admitirlo por la facilidad con la que se va a desmontar. Entonces, lo interesante de esto, con la reflexión que se tiene que dar, una es, para mí básica, es entender que no hubo procesos sociales que sostuvieran esto desde abajo. Se lo sostuvo desde arriba y ese fue su defecto porque eso acumuló mucho poder y eso llamó a la corrupción necesariamente, porque donde hay acumulación de poder y discrecionalidad, esa es la fórmula básica de la corrupción. Cualquiera que haya leído un paper sobre el tema lo sabe. Si uno da discrecionalidad a una autoridad, es una puerta abierta a la corrupción, y la acumulación de poder es eso. Pasa ahora y pasaba antes de Correa. También Correa no se inventó ese tema, pero lo que sí creo que es llamativo es que no hubo un proceso social, un proceso, me refiero a nivel de crear estructuras de partidos o de partidos políticos o movimientos políticos que logre sostener esto desde un punto de vista ideológico. En ese sentido hay experiencias como la de Uruguay, como el Frente Amplio, la Concertación Chilena, que han servido como mecanismos de homogeneización de un pensamiento de izquierda que tampoco vamos a decir que es triunfante en todo nivel. También el caso de Uruguay sería el más interesante para analizar en este sentido, porque añade a las políticas más vanguardistas en tantos temas, particularmente en los cargos de la libertad individual, tener políticas sociales también bastante interesantes, con un gobierno que ha sabido sostener un relato, y ese relato, a diferencia de todos los otros gobernantes de izquierda, es bastante respetado. Creo que la clave de entender eso no es tanto Mujica, ojo, sino los procesos sociales que están detrás de Mujica y lo sostienen y lo obligan a orillarse a ciertas políticas. No hay que perder de vista eso. Creo que eso faltó en el proceso ecuatoriano. A diferencia del proceso uruguayo, que tuvimos un líder de comunión de ideales con Mujica plenamente, pero en su ejecución fue mucho más chambón, fue mucho más pobre en su ejecución en cuanto a estructuras sociales, y eso ha pasado una factura tremenda en cuanto al robo del relato, por así ponerlo. Y creo que al final del día, y esto es un poco más una chanza que he conversado con amigos algunas veces, lo que ha pasado en este país es un tema de bad timing, de mal tiempo, de tomar una decisión política por parte del presidente. Yo creo que si Correa se hubiera retirado en 2003 y volvía ahora en 2017, tenía un capital político extraordinario, que en los últimos 4 años, lamentablemente, por la necesidad de sostener un proceso que ya estaba haciendo agua, y que llegó a un punto de quiebra, un tipping point, en el cual empezó a ser admirado por la ciudadanía, a ser criticado abiertamente, y a que ese relato se empiece a romper como se ha roto a día de hoy. Entonces, creo que esos son los dos niveles de autocrítica. Hay que saber defender lo que se ha ganado en inversión social, en ganancia social, eso hay que cuidarlo. En el tema del relato yo lo veo muy difícil, y creo que en ese sentido las voces críticas, la multiplicación de voces que pongan en conflicto el relato dominante es lo clave. Y aquí es donde voy luego a la derecha. Ya hice la autocrítica de la izquierda, pasemos a ver qué dice el relato de la derecha. El relato de la derecha es bastante simple, diría yo, en líneas generales, pero básicamente se trata de construir unos nuevos parias de la política, algo así como el rodosismo 2.0, que viene a ser el correísmo. El correísmo son los nuevos malos de la película, esencialmente gente corrupta, gente que se aprovechó del poder. Uno puede leer estas letanías que a veces aparecen en los medios aquí en Guayaquil, en el Universo, algunos editorialistas. Es básicamente lo único que reconoce que una persona pudiera apoyar algo que hizo Correa porque se benefició directamente de ese hecho. Más o menos esa es la mentalidad que quiere. Es más o menos como que si tú defiendes a esta gente, eres tan corrupto como ellos. Eso es tremendamente perverso. Es una forma de lógica, se llama envenenamiento de la fuente, el envenenamiento del pozo. Ya no puedes salir de ahí porque ya el pozo está envenenado, está muerto el argumento. Ya eres malo porque defiendes algo que es malo intrínsecamente. Átomos de Hitler, diría otro. Pero en todo caso, lo otro es que el relato de la derecha se complementa con una visión de sí misma como de salvadores, como una suerte de ahora sí estamos enderezando el rumbo del Estado y estamos llevándolo a buen puerto, etcétera, etcétera, cuando ese relato pues evidentemente puede hacer agua por muchas partes. Pero me interesa no tanto mencionar el tema económico, porque creo que eso ya se extendieron los otros compañeros y no quiero llevar sobre mojado,
sino enfocarlo desde el punto de vista de la acumulación del poder. A mí, si me ha llamado algo la atención en este proceso, es como es un país muy paradójico, Ecuador, es un país muy raro, porque estaban muy molestos, muchos, en este punto de quiebre que digo sobre el cabreo que tenían con el presidente anterior, por la acumulación de poder. Era notorio que Correa manejaba las instituciones, y a la vuelta de unos pocos meses tenemos a una persona, a una camarilla de personas que acumulan un enorme poder para sí y actúan de manera discrecional, interpretando las cosas siempre a su favor, porque aparentemente el pueblo les ha dado una carta blanca para así hacerlo. Y eso me parece tremendamente llamativo, porque de hecho no hay ninguna obligación de hacer la interpretación que ellos hacen. Para empezar, en estricto derecho, la interpretación que hacen trasciende la interpretación literal, y la primera que debería hacerse, que circunscribiría las cosas a que no pueden, por ejemplo, someter a evaluación a la Corte Constitucional. ¿Cómo entrar ahí en directo? Pero el argumento de los abogados esencialmente es que hay una interpretación sistemática, por lo cual el trabajo clásico de un abogado de una norma con otra norma dice que una norma interpreta otra norma, tenemos el resultado opuesto de la interpretación literal. Eso es lo que hacen los abogados. Hay debate sobre esto, pueden seguir en distintos espacios, pero esencialmente, y el argumento principal que uno escucha en políticos y en algunos abogados es la interpretación finalista del derecho. Es decir, el pueblo le dio al Consejo una potestad y el Consejo tiene la obligación de llevarla a término como del lugar. Entonces esa interpretación finalista es como la discrecionalidad hecha a la voluntad popular. Y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque de hecho me parece que es dar lugar a discrecionalidades que no se contradicen con la obligación que ese mismo Consejo tenía. Si su obligación era ser transparente y tener una misión de fomentar la participación, tanto en la experimentación de sus funciones como en la forma como organizados los concursos, creo que queda en deuda en varios aspectos. Pero lo que me interesa destacar, más allá de esa crítica que se le puede hacer al Consejo, que también puede ser materia de un debate abierto, obviamente, me interesa destacar esta figura del presidente del Consejo, que se ha dado a sí mismo un poder increíble. Yo insisto, la otra vez hubo una entrevista, yo hice un símil con el notario Cabrera, que mucha gente se lo tomó como que si yo hubiera agredido a esta persona o algo así, y no fue nunca mi intención hacer eso. Yo simplemente quería manifestar mi asombro de cómo podemos en este país darle a una persona semejante poder y esta persona tomarlo para sí y gozarlo intensamente, porque eso es lo que está haciendo. Se ha apoderado al final de su vida de un poder inmenso, y es muy raro que un país le dé eso a una persona en su característica. A mí lo que me produce es asombro. Digo, qué país raro que tenemos, que después de haber pasado 10 años en un proceso como el de Correa, finalmente desembocamos en que a que antes le criticamos por acumular poder, ahora también démosle a otro ese poder acumulado, y esa persona, con esta persona de estas características, que está, digo, una persona mayor o un adulto mayor, que está posándola, que está tremendamente montado en el potro del poder. Y yo creo que esa es la única comparación que yo quería hacer. No quiero sugerir que este señor consume drogas, ni que ha tenido relaciones sexuales, ni mucho menos. Esa no es mi intención para nada. Mi intención es asumir un símil entre una figura de un tipo que al final de su vida cometía excesos y este señor que claramente está en la misma línea, está en sintonía con ese propósito, sin que ese símil suponga que haya asumido los mismos actos, por supuesto. Entonces no es mi intención, no fue nunca ofender a este caballero, simplemente destacar cómo ha asumido su rol en este momento de la República, por así decirlo. Entonces a mí me llama mucho la atención, además, y ya con esto voy cerrando, porque creo que me he tomado ya un tiempo, estos dos últimos ejes que quería abordar, el presente y el futuro. Yo siento que en este momento, en el momento presente, tenemos un presidente a quien no le gusta ejercer el poder. Esa es mi hipótesis. A diferencia de Correa, que era un enamorado del poder, hasta un ensoberbecido del poder, si lo quieren, este señor realmente no le gusta, le molesta. Se siente un chambón, creo yo. Cuando salió a decirle a Guacho que en 10 días tenía que entregarse y tal, no creo que ni él se creyó lo que dijo, y eso me parece que es una tremenda deficiencia. Pero bueno, obviamente el primero que creyó fue Guacho, que no podía parar de reírse. Pero el señor, con ese tipo de actitudes, realmente lo que me revela a mí es que no está realmente empoderado de este rol, para decirlo como dicen los amigos del altiplano, o realmente no sé, no le gusta. Esa es mi impresión, no le gusta, es eso. Y en ese no le gusta, en ese dejar hacer a los demás, es donde creo que la derecha ha venido paulatinamente ocupando los espacios y lo va a seguir haciendo en la medida en que no se encuentre una resistencia seria por parte
de los distintos actores que tienen capacidad de resistencia. Bueno, algunos de ellos son los grupos que aquí nos han convocado para discutir este tema. Pero en todo caso, como futuro, y esta es la única reflexión que quiero dejarles, yo siento que la papeleta del 2021 es un regreso a la papeleta de 1996 con un pequeño twist, y esto es horroroso. En la misma papeleta del 96, en Nebot Bucaram, porque ya Bucaram dijo que si Nebot se lanzaba y Nebot se va a lanzar, eso ya lo sabemos, Bucaram se lanza. Entonces ya tenemos en la papeleta del 96 y le sumamos a un banquero de Opus Dei. Esa es la contribución que un país conservador y de derechas le hace a una papeleta electoral 25 años después. Es el mismo costo del 96 con el agregado de un banquero de Opus Dei, para echarse grave. Lo que quiero decir con esto es que Ecuador no aprendió mucho en esta elección de los 10 años. Eso es gravísimo. Hubo un proceso muy interesante en muchos aspectos y no supimos aprender mucho. Estamos repitiendo demasiado en la vieja política, porque tal vez la de Correa tampoco fue tan novedosa como se la vendió, pero en todo caso lo que lo ha reemplazado es mucho menos mejor. Eso hay que tenerlo claro. Yo siento que hay como este aire de revancha sobre lo que se hizo con Correa, pues son los nuevos pares, los correístas y todo esto, y me parece que esa es una feísima manera de hacer política. Porque la política no debería ser eso, tenemos que acabar el grupo que antes estaba en el poder para sentar todo con el poder. Lo que no es garantía que se vaya a hacer nada distinto, por supuesto, ni que vaya a acabarse la corrupción simplemente por el cambio de manos en el poder. Eso es una ingenuidad tremenda y no creo que deberían comérsela. Pero con esto cierro. E incluso yo me anticipo a decir que tal vez este futuro sea mucho más breve que 25 años. Tal vez para el próximo año ya haya tiempo para ello. Yo no creo que pueda resentir en el poder, la verdad, no creo que ni le interese tampoco, esa es mi hipótesis. El próximo año es muerte cruzada, hay elecciones, y yo creo que por ahí el personaje que la derecha está cocinando, que Jaime Nebot, va a ser un gran contendor y tendrá muchas posibilidades de alcanzar el sueño que durante 2 veces se le negó en los 90. Y ese es el país que tenemos, un país que está dispuesto a revivir a personajes que ya la historia había dejado atrás por el odio a un nuevo personaje que ofreció un cambio que quedó bastante trunco en muchos aspectos, pero del cual hay que aprender muchas lecciones interesantes, no solo de autocrítica, sino también de lo valioso que sí hizo y que suceder. Hay que hacer esa discriminación y ese debate interesante e inteligente. Hay que aprender de los errores para salir mejores de ellos. Pero bueno, eso es algo que claramente en este país es una tarea muy, muy difícil. Les agradezco mucho su paciencia. Agradecer a nuestros amigos de La Colmena por haber posibilitado el contacto con Ruta Crítica. Quisiera presentar brevemente qué es Ruta Crítica a ustedes que quizás pocos lo conocen o pocos conocen nuestra web. Ruta Crítica es una página en la cual diversos intelectuales del país, sobre todo de Quito, durante todos los días lunes publicamos artículos sobre la realidad política ecuatoriana, latinoamericana y a veces en los países europeos. La página está proyectándose en este momento en esta pantalla, y los invito a conocerla, los invito a leerla. Todos los días lunes salen más o menos 10, 12 artículos analizando la realidad política ecuatoriana, analizando diversos temas de cultura, de literatura, de arte, y hemos tratado durante los últimos 4 meses de posicionarla como un espacio de reflexión crítica de lo que pasa aquí y de lo que pasa en otras partes, hacer una comparación sobre todo de lo que está sucediendo en el Ecuador, que a veces parecería que solo pasa aquí, pero no solo pasa aquí, porque gracias a la tecnología y a las formas que se ejerce la política en este momento nos hacen comparar, y cuando comparamos nos damos cuenta que hay algunas matrices que empujan que el conocimiento y el ejercicio de la política y de la economía tengan unas conexiones a veces difíciles de entender, pero cuando se tienen varios elementos de esos países y se conoce algo, un poquito de geopolítica sobre todo, uno inserta a nuestro país en ese análisis. Por tanto, los invito, la dirección es www.rutacritica.org. Los invito a que no solamente la lean, es una página abierta para que mucha gente que quiera expresarse con argumentos, con reflexiones, con críticas,
lo pueda hacer. Hemos querido que la página tenga un sinnúmero de voces, pero voces que tengan un respaldo argumentativo importante. En este momento no se trata de solamente desnudar al otro en sus errores, se trata de reflexionar por qué lo hace, por qué está pasando eso en el país. El aporte de Ruta Crítica intenta hacer eso y les repito, los invito a que conozcan la página. En ese intento de hacer cosas juntos es que nos hemos aliado, y esta noche es nuestra presentación en sociedad, así que ustedes son nuestros invitados especiales de esta alianza con los compañeros de la Colmena, para hacer cosas juntos, para complementar las cosas que ellos pueden hacer y nosotros no, y así mismo al revés. De tal manera que muchas gracias por estar aquí, para bautizarnos, para que nos deseen suerte en este compromiso. Bueno, yo quiero compartirles algunas ideas que durante algún tiempo he ido cocinando, pensando qué es lo que pasa en el país, por qué llegamos a esto. ¿Por qué llegamos a esto? No solamente en términos políticos, mediáticos, económicos, sino un poco la sensación que tiene la gente en la calle, en la universidad, en el mercado, de qué es lo que está pasando. Y realmente el blindaje de la información que recibimos durante los últimos 12 meses no permite que realmente nosotros indaguemos un poco en lo que ha estado sucediendo. Es decir, nos estamos contestando con lo que los medios y ciertos políticos comienzan a decir y tienen todas las tribunas para decir. Y al tener todas las tribunas para decirlo, se crea ese espejismo de que todo aquello es verdad. Lo que decía Orlando Pérez hace un rato. Pero yo quiero centrar mi participación en una pregunta que ayer los chicos de la Colmena me obligaron casi torturándome, cómo resumir lo que les iba a decir esta noche. Y lo que les vengo a decir es, quiero hacer una pregunta y quiero intentar una respuesta. ¿Quién es más transitorio? ¿Lenín Moreno o el señor Trujillo? Y cuando nos hacemos esa pregunta, cuando me la hice para tratar de articular algunas ideas y compartirlas con ustedes, es que ambos son transitorios. Pero lo más triste es el que más transitorio es Lenín Moreno. Y en esa cosa que yo le llamo, no sé si Moreno y su gobierno sean transitorios, están en tránsito, o representen la transición de un modelo político por otro, un modelo económico por otro, una forma de ver la vida por otra, unos chistes por otros. En ese nivel de cosas, yo no sé si la transitoriedad implique realmente también una fantasía. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque a pesar de la transición o a pesar de lo transitorio que pueda hacer este gobierno, después de la consulta popular ya sabemos que la transición implica aquello que toda una vida hemos querido en este país, que este país tenga una institucionalidad. Que le guste o no le guste a una élite o a unas élites en este país es otra cosa. Pero durante 10 años, después de Montecristi, este país intentó construir una institucionalidad diferente. Y esa institucionalidad que recuperaba algo que es lo público, esa idea, ese sueño, que ni siquiera es un sueño estrictamente de izquierda, sino, vamos a decirlo así, un sueño de extremo al extremo del liberalismo menos clásico. Ni siquiera eso las élites de este país están dispuestas a perdonar. Durante 10 años vivimos el intento de institucionalizar el país desde lo público. Y esa fue una de las más grandes conquistas de este país. Que todos nos pusiéramos de acuerdo en que era necesario recuperar el Estado. Y recuperarlo de una manera, les repito, ni siquiera en términos extremos revolucionarios, sino en extremo pensando en los ciudadanos y en el bien común. Sin embargo, en este momento, después de la consulta, mejor dicho, cuando supimos en qué consistía la consulta popular, cuando analizamos sus preguntas y cuando muchos de nosotros tomamos partido
haciendo campaña por el no, sobre todo en ciertas preguntas, sobre todo en la pregunta 3, que era desarticular el Consejo de Participación Ciudadana. En ese momento nos dimos cuenta que estaba detrás de aquello que representa el señor transitorio de Carolina Herrera. Y en ese momento, y valga la pena recordarlo, nadie o mucha gente no creía lo que podía pasar, pero hoy ya vivimos lo que está pasando. Y de pronto nos dimos cuenta que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana era un monstruo terrible que la Constitución de Montecristi había instituido para gobernar el país. Pero no lo era porque la Constitución lo decía, lo era porque en eso lo han transformado los señores que supuestamente en este momento dirigen el país más por una especie de aristocracia política y no necesariamente por representación ciudadana. Y ahora sí tiene un poder descomunal. Algo dijo Javier sobre eso. Pero ese poder descomunal no fuera tal, amigos y amigas, no fuera tal si no tuviera ese cubrimiento político y mediático que en este momento tiene. Por cosas menores, al presidente anterior se lo satanizó. Por cosas menores. Y además él estaba legítimamente en el cargo. De tal manera que en este momento ya me pongo a pensar, y lo comparto con ustedes, ¿dónde está lo transitorio? Si lo que están haciendo es algo que va a durar mucho tiempo y que posiblemente termine en algún momento en una consulta popular para sacralizar lo que están haciendo en este momento de una manera inconstitucional y de una manera ilegítima. Luego, durante todos estos 2 meses, desde que estos señores se han posesionado, otra de las cosas importantísimas que también se han colocado en el imaginario de la sociedad a través de la hegemonía que tienen en este momento los medios de comunicación, todos, porque en este momento ya no podemos hablar de medios públicos. Esa contradicción, ese enfrentamiento, esa manera a veces de filtrar las noticias o ver las dos caras de las noticias, ya terminó. Ahora tenemos una sola versión de los hechos, una sola forma de abarcar los problemas y entenderlos, y eso tiene un solo motivo, según mi punto de vista: recomenzar la despolitización de esta sociedad. No digo que durante la década hubo una politización general y profunda de la sociedad ecuatoriana, pero por lo menos sabíamos cómo se manejaban ciertas cosas del poder político, cómo se tomaban decisiones, cómo se hacían obras. Había un elemento importantísimo que fue descubierto, lo digo entre comillas, por el presidente Correa, que era el poder de la comunicación política. Nos acostumbramos a estar informados y a contrastar. Bien o mal teníamos varias versiones de todo. Bien o mal teníamos varias versiones de las decisiones que se tomaban. Bien o mal nos era posible contrastar aquello que decía el gobierno y que decía la oposición. Y no era cierto que durante ese tiempo hubo pensamiento único y que la gente no podía expresarse. Si ustedes recuerdan, los medios de comunicación privados durante 10 años hicieron una oposición política al gobierno. Si ustedes revisan los periódicos en los últimos 12 meses o por lo menos 10 meses, ustedes van a encontrar una univocidad, una sola matriz para legitimar todo lo que se está haciendo. ¿Por qué nos pasó esto? Es la pregunta que siempre nos hacemos aquellos que compartimos y que hicimos cosas de interpretación política, de asesoría política en el periodo anterior. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos y que a veces logramos ciertas respuestas y a veces no las logramos. Pero la principal respuesta es que no nos atrevimos a hacer política, a formar política, a hacer un trabajo político desde abajo. Esa cruz debemos llevarla como un aprendizaje. O sea, que no politizamos de una manera profunda ese proceso que en más de 10 años pudo haber cambiado no solamente el comportamiento político, sino aquello que es difícil de penetrar, amigos y amigas. Lo más difícil de penetrar, de cambiar, de hacer, mover, es el sentido común. El sentido común, trabajado ideológicamente, lentamente por los medios de comunicación, es una cosa que no tiene medida. Y en eso es absolutamente
disciplinada la derecha del mundo, no solamente del Ecuador. Disciplinada porque trabaja todos los días ideológicamente hacia y a veces contra los ciudadanos. Entonces, una de esas falencias fue no haber trabajado, sino que, claro, uno puede explicarse también este descuido. Nunca se había hecho un proyecto nacional con tan grandes intenciones, con tan grandes ambiciones. Y había que gobernar, y había que cambiar las cosas, y había que institucionalizar, y había que hacer una serie de cosas que nunca se habían hecho. El gobierno se estancó, se quedó en eso. Y se descuidó, se confundieron los roles de un proceso político y se confundieron los roles de un proceso gubernamental. Y esa falla en algún momento debemos subsanarla haciendo política. En este momento es el momento de hacer política, no solo de pensar. A veces me alegro de que haya pasado todo lo que haya pasado, porque nos ha hecho un poco irnos hacia atrás y comenzar a pensar ¿por qué fallamos? Porque no estábamos pensando el presente, pensando que el presente transformaba el futuro desde el Estado. Pero había que trabajar también en la sociedad con objetivos políticos claros. Y hacer política no es un defecto, no es un pecado. Darle sentido y proyección a un proyecto como el que teníamos no era un pecado. Era simplemente, ¿y qué tan grande fue, amigos y amigas, qué tan grande fue que ahora el discurso de todos es contra ese proyecto? El discurso de todos es contra esa herencia. Y el discurso de todos aquellos que tienen la hegemonía comunicacional y política